El día de hoy el presidente de México vuelve a hablar sobre el avión presidencial. Otra vez en la conferencia mañanera, después de diversas justificaciones de su gobierno en torno a la vacuna, en torno a su salud, en torno al tratamiento, parte de lo que son estas a veces tediosas 2 horas que tenemos que soportar de la mañanera presidencial. Hubo un momento en el que el presidente retoma la cantaleta. Usted hubiera pensado que con el COVID el presidente regresaría con nuevos bríos y con ganas de no seguir engañando al pueblo. Y entonces vuelve a salir el avión presidencial, diciendo el presidente que estaba hablando ya con un grupo de empresarios para ver si se quedaban con el avión. Porque, ¿qué cree? Digo, el avión que rifó, pero no rifó, que vendió, pero no vendió, porque ya había anticipos, pero no sabemos dónde están, así, etcétera, etcétera. Pues dice que no se puede vender el avión por la suntuosidad que representa este avión presidencial, porque es muy lujoso. Y a decir del presidente, la gente ha cambiado, ¿no? Desde que él llegó a la presidencia, la gente ha cambiado y con este cambio la gente ya no anda presumiendo por ahí, ya no le interesa andar de presumido. Entonces, como ya no les interesa a los grandes empresarios andar de presumidos, pues no compran el avión. Pues es una explicación bastante sencilla para un pueblo que entiende con sencilleces, ¿no? Un pueblo al que se le puede dar a tole con el dedo y te la compra. No, sí, qué razón tiene el presidente. No, es que los tiempos han cambiado. Ya con la llegada de la cuarta transformación, el mundo entero hizo un cambio a dejar de ser presumido, ¿no? O sea, los jeques árabes ya no gustan de este tipo de suntuosidades. No nos dice el presidente que el proceso para vender un avión de ese tipo en una pandemia, cuando muchos aviones de ese tipo están parados en aeropuertos internacionales, producto del desquebrajamiento de la industria aeronáutica. Eso no lo dice el presidente, tampoco dice que un aparato de esta categoría pues tendría aproximadamente unos 300 posibles compradores que pues evidentemente no están interesados en ese avión. ¿Por qué? Porque no se puede vender. ¿Por qué? Porque el avión está en un arrendamiento e implicaría el pago de multas. Vamos, es una enorme la complejidad. Pero cuando veo esto, empiezo a investigar y empiezo a ver qué más hay, ¿no? Porque con esta cortina de humo, el presidente nos quiere esconder algo. El presidente no quiere que le pongamos la atención a algo. Y me encontré una iniciativa del gobierno de la República, entre otras cosas, que ahorita vamos a platicar, sobre el Banco del Bienestar. En donde ayer, en una conferencia por Zoom, ¿no?, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, daba explicaciones de por qué México tiene una enorme cantidad de dólares en efectivo. Y hablaba de lo que hemos tenido pendiente en el escritorio, ahí está en el tintero, en esta reforma al Banco de México que, debido a su improcedencia, el gobierno tiene que buscar una forma de ayudar a sus cuates, los narcotraficantes. Pero entonces vamos a escuchar a Arturo Herrera. Y sobre lo que diga Arturo Herrera, entonces usted y yo nos sentamos a platicar. Como muchos de ustedes saben, hace algunas semanas se presentó una iniciativa en el Senado para hacer algunas modificaciones a la ley del Banco de México con un objeto muy específico, que era tratar de asegurar que los migrantes mexicanos pudieran obtener un tipo de cambio adecuado cuando envían remesas. Esto ha detonado un proceso muy intenso y muy interesante para tratar de entender cuáles son los mecanismos a través de los cuales los mexicanos envían sus recursos, por qué hay un monto relativamente alto de dólares en efectivo en nuestro país y cuál es la forma de atenderlo. Esto requiere el concurso de todas las autoridades financieras y de los propios bancos, y lo que hoy estamos presentando son una serie de medidas que tienen como fin esto, el asegurarnos que podamos encontrar sobre todo condiciones más adecuadas a los mexicanos, pero también en el propio proceso de análisis de esto,
de este fenómeno nos dimos cuenta que el tema del uso de efectivo en dólares en nuestro país era un poquito más complejo que nada más el tema de los migrantes mexicanos. Así es que, si me pueden poner la presentación, por favor. Miren, esta plática es una plática de alrededor unos 9 minutos. De entrada, un secretario de Hacienda que no puede articular una palabra sobre la otra. No sé si es una falta de ingenio o simplemente está improvisando conforme habla. Porque uno pensaría que uno tendría que llegar a este tipo de acciones con el conocimiento de lo que va a decir. El mismo Arturo Herrera en algún momento habló de las remesas, que es la base por la cual queremos instaurar una reforma al Banco Central Mexicano, ¿no? Para poder limpiar esos dólares de los migrantes que en los Estados Unidos le mandan a los mexicanos en el interior. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, en su momento nos informó que el 99% de las remesas que entran a nuestro país vienen bancarizadas, porque se mandan a través de Western Union, se mandan a través de grupos como Grupo Soriana o el Grupo Electra, de Grupo Azteca, y demás. O sea, grupos y bancos, ¿no? Wells Fargo, Chase, Union, Bank of America, lo que sea, y se mandan directamente a la banca nacional. El 99%. Hay un 1% ahí de las gentes que van a México y pues le dan 100, 200, 300, 500 mil dólares a la abuelita, a la tía, al primo, al cuñado, al hijo, lo que sea, ¿no? Pero representan un 1% de las transacciones totales de las remesas que tenemos los mexicanos. Entonces, Arturo está sorprendido, es una sorpresa total. ¿Por qué hay tantos dólares en efectivo en nuestro país? Bueno, Arturo, se llama narcotráfico. México tiene un problema de dinero en efectivo en dólares porque ampara al narcotráfico. Y entonces Andrés Manuel, que ha mostrado una clara afinidad por estos grupos criminales, y quiero encontrar las palabras precisas, les ofrece, me quiero imaginar, un programa para poder legalizar estos dólares. Ahora, al nivel migratorio, también hay una serie de inconvenientes en lo que habla el gobierno mexicano con el Banco del Bienestar, utilizando a un banco que ya han salido en escándalos, que tiene dinero detrás de un señor que estaba involucrado con Carlos Salinas de Gortari, que es Carlos Cabal Peniche, que tenía banca Acremi y que en su momento llevó al país a una defraudación enorme y que acabó en el problema del Fobaproa. Pero esto no lo dice el gobierno, porque entonces se necesita la plataforma. ¿Y la plataforma para qué? Para que este dinero sucio entre a las reservas mexicanas y en estas reservas mexicanas el gobierno se capitalice con lo que se conoce como los dólares de sangre. No los dólares de tierra, los dólares de los migrantes que están arando el campo en los Estados Unidos o que están trabajando 2, 3, 4 turnos para poderle dar con este sueño americano a sus connacionales en el interior del país, a sus familiares. No. Ese no es el problema. Por ahí no va la situación. Sin embargo, hay que fortalecer al Banco del Bienestar. Porque al final de cuentas, para que un banco opere, pues ¿qué es lo que necesita? Pues usted pensará, sucursales, necesitará cajeros automáticos, necesitará una plataforma web. No sabe ni hacer eso esta bola de inútiles. Pero lo que más necesita un banco para operar, pues es dinero. ¿Cómo quieres tú tener un banco que no tenga lana para operar? Entonces, ¿de dónde sacamos el dinero? Pues vamos a venderla. ¿A que vamos a ayudar a los migrantes en el exterior? Pero no. A los que vamos a ayudar va a ser a los grupos del narcotráfico, a blanquear sus capitales y a cobrarles una cuota por hacernos güeyes.
Entonces, seguí revisando la iniciativa, ¿no? Y dije, a ver, el Banco del Bienestar no solamente es utilizado como un sistema de propaganda nacionalista, porque a través del Banco del Bienestar, que cuenta con 2,000 sucursales, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende darle a este hombre necesitado del pueblo su apoyo constitucional elevado al cuarto. Que los viejitos, que los discapacitados, que los jóvenes construyendo quién sabe qué, que papá. Entonces ahí se va a dispersar y el Banco de Bienestar se convierte en una chequera de votos. ¿Saben ustedes quiénes son los primeros proveedores de votos hoy por hoy en México? Pues el narcotráfico. Porque el narcotráfico te ayuda. Si reparten despensas en Sinaloa, si tenemos que liberar Ovidio, si tenemos que enfocarnos con los guachicoleros, entonces ese tema me llamó la atención y se los quería poner sobre la mesa, ¿no? Para taparle el ojo al macho. Ahora, 1, 2, sale lo de René Bejarano. ¿Quién es René Bejarano? René Bejarano es un incondicional de Andrés Manuel López Obrador, ligado a mafias que se dedicaban a extorsionar a personas en Cancún. René Bejarano ve cómo se estaba utilizando su impoluto nombre e inmediatamente se desliga de la situación. Porque ¿qué va a hacer René Bejarano con esa cantidad de dinero en sus manos? ¿Acarrear gente a los mítines políticos? Ay, no, ¿cómo crees? ¿Buscar bases de datos? Ay, pero es impensable. Y tratar de sobornar a la gente para apoyar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador sería algo que nunca pasaría por... ¿Cómo se les ocurre a ustedes desconfiar del hombre al que Carlos Ahumada le entregaba recursos en efectivo de los moches de la construcción del segundo piso para que se los diera Andrés Manuel López Obrador? No tenemos precedentes. Digo, no volvió a pasar con Eva Cadena en Veracruz. Ni tampoco vimos actos similares por parte de Pío López Obrador. Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes pensar que Andrés Manuel López Obrador tiene una red de operadores financieros que a su nombre van y cobran las cuitas? Impensable. Y luego tienen a Dolores Padierna, y tienen a René Bejarano, y tienen a Martí Batres, y tienen a Fernández Noroña, y tienen, bueno, el mismo senador Ricardo Monreal se metió en camisa de 11 varas cuando llegó a la delegación Cuauhtémoc y se encontró milagrosamente una bolsa con más de $1 millón en efectivo, producto de la chamba de René Bejarano. Ahora, si eso no es suficiente para ustedes, tenemos otra cortina de humo porque ahora vamos a regular las redes sociales. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues que nos pidan permiso. Entonces vamos a poner este otro tema sobre la mesa para que se vayan para allá los chairos. Sí, Ricardo Monreal tiene razón, nos han querido censurar durante tantos años. Y si usted no tiene suficiente con eso, entonces nos vamos al gran problema que tiene nuestro país con las vacunas. El mismo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que México ya compró 161 millones de vacunas. 161 millones. Para 128 millones de habitantes tenemos vacunas para echar para arriba. Porque como compramos la Sputnik y compramos la CanSino, hay algunas de Pfizer, algunas de AstraZeneca, pero pues la realidad es que tenemos suficientes vacunas para arriba, para regalarle a los países pobres. Ustedes no entienden. Tenemos tantas vacunas que nos podemos dar el privilegio de regalarlas. El problema es que no nos han llegado. Entonces ya Pfizer nos mandó una carta pidiéndole disculpas. No a usted, usted vale madre. Al presidente. Perdone las inconveniencias. Mire, perdone usted los 167,000 muertos que ha tenido su gobierno, pero nosotros tuvimos otras cosas que hacer. Entonces, te agacho, perdones, pero la próxima semana, que esta no, la próxima, después de más de 20 días de no recibir vacunas, le vamos a enviar casi 500,000 de vacunas.
y todas las demás, Andrés. Porque México no tiene arribita de 1 millón de personas vacunadas. No sabemos dónde están, no sabemos quién las tiene, ni a qué hora llegaron, ni por qué se fueron. Como los mariachis. Llegaron, hicieron su desmadre, se fueron y todo el mundo quedó tirado en el suelo. Entonces, si con eso usted no tiene suficiente, entonces podemos poner la iniciativa del outsourcing. ¿Qué ha pasado? Entonces, ¿qué hacemos para poder distraer a toda mi base electoral? ¿Qué hago? Se está saliendo de las manos, se está haciendo engrudo. Pues vamos a vender el avión. ¡Qué gran idea! Claro, si ya sirvió una vez, sirve 2 veces. Y no solo eso, hagamos hoy la marcha a la lealtad, en donde vemos al presidente desfilando al lado de los cadetes como todo un emperador. Ay, Dios mío santo. ¿Y saben qué es lo peor del todo? Que a pesar de todo lo que está pasando en nuestro país, seguimos teniendo a un violador para ser candidato al gobierno del estado de Guerrero. Y no se diga mencionar lo que pasó en Jalisco, porque no vale la pena. Porque hay cosas más importantes que el pueblo de México tiene que atender, como es el hecho de saber si Twitter le va a tener que pedir permiso a Monreal para ver a quién censura. En el mundo del revés. Acuérdense, en el país de los ciegos, el tuerto es rey.